Hola, bienvenidos. Estamos ya en la sesión 11 en nuestro curso de probabilidad estadística en la licenciatura de Mercadotecnia. Y como seguimos con el estudio de variables aleatorias, la clase pasada habíamos concluido con un ejercicio el cual sería muy valioso que volviéramos a realizarlo para de esta manera poder obtener los resultados en cuanto a lo que se refiere a valor esperado, ¿no? Que es una cuestión muy importante. Ya habíamos explicado en las sesiones anteriores qué era esto del valor esperado, pero lo fundamental y lo que les tiene que quedar muy claro es que el valor esperado nos ayuda a tomar decisiones empresariales. El valor esperado nos permite tomar decisiones empresariales. Entonces, desde esta perspectiva, podemos decir lo siguiente. Vamos a tener en primer lugar los resultados y en segundo lugar la frecuencia, ¿no? O sea, en primer lugar vamos a tener aquí el ejercicio nos plantea lo siguiente. Nos dice, construya una distribución de probabilidad basada en la siguiente distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el resultado que vamos a poner X, al cual lo vamos a llamar X, y ese valor de X toma diferentes, va a ir cambiando, ¿no? Entonces tenemos 102, 105, 102, 105, 108, 111, 114, 117. Luego tenemos la frecuencia. Y en la frecuencia tenemos lo siguiente, 10, 20, 45, 15, 10, 20, 45, 15, 20 y 15. Si nosotros analizamos esos resultados y vemos la suma de esto, ¿a cuánto es igual? Si sumamos 5 y 5, 10 y 5, 15, llevo 1. Luego tenemos 1 y 1, 2, 2 y 2, 4, 4 y 8, 4 y 4, 8, 10, 12, ¿no? El resultado de las frecuencias es 125. Pero a partir de una distribución de frecuencias, nosotros podemos, en primer lugar, construir una distribución de probabilidad y en función de la distribución de probabilidad y los datos que tenemos a continuación, podemos construir y podemos determinar el valor esperado. Habíamos mencionado que el valor esperado nos permite determinar, por ejemplo, nos puede ayudar a determinar el rendimiento de un portafolio de inversión, porque el rendimiento de un portafolio de inversión no es otra cosa que el promedio ponderado. Entonces, acá tenemos los pesos, ¿no? Que los voy a poner aquí como W, pesos, como W. Y en esos pesos simplemente lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Dividimos 10 para 125, ¿no? Como voy a poner 10 dividido para 125, voy a ponerlo aquí, 10 dividido para 125, el resultado de esto es 8%. Otra cuestión también es 20 dividido para 125, el resultado de eso, 20 dividido para 125, el resultado de eso es 16%. Entonces, en los pesos tenemos 8%, 16%, luego tenemos 36 o 45 dividido para 125 es 36%, 12%, 16%, 12%, luego 16%, y finalmente el último valor es 12%. La suma de esos pesos, ¿a qué es igual? Es igual al 100%. La suma de esos pesos es igual al 100%. Entonces tenemos aquí al valor esperado. El valor esperado. Entonces, si yo multiplico 102 por 8%,
¿Eso a qué es igual? Es igual a 8.16. Luego 105 por 16% es igual a 16.8. Después 108 por 36% es igual a 38.88. Luego 111 por 12% es igual a 13.32. 18.24. Y finalmente tenemos 117 por 12%, 14.04. Si nosotros sumamos esto de manera vertical, obtenemos que el valor esperado a qué es igual. El valor esperado es igual a 109.44. 109.44. Ese resultado es el que ustedes tienen en su pantalla, ¿verdad? Y es el resultado de multiplicar el valor de X multiplicado por los pesos. 102 por 8%, 8.16. 105 por 16%, 16.8, etc. Entonces, ¿el resultado a cuánto es igual? Es igual a 109.44. Y de esa manera podemos obtener lo que se conoce con el nombre del valor esperado. Si nosotros podemos hacer un ejemplo sencillo, para que ya lo hicimos, ¿no? Pero para recordar, otro ejemplo interesante del valor esperado. Otro ejemplo interesante de valor esperado es el siguiente, ¿no? En primer lugar, si ustedes, por ejemplo, ya habíamos hecho este ejercicio, pero vamos a repetirlo porque es muy interesante, ¿no? Si ustedes tienen un portafolio de inversión y quieren invertir en mercados emergentes, o por ejemplo Brasil, por ejemplo India, supongamos, y supongamos que China, ¿no? Entonces, en Brasil, vamos a suponer que ustedes quieren invertir el 30%, acá el 30% del portafolio, acá el 40%. Entonces, ¿qué ocurre? Si la tasa que está ofreciendo Brasil es del 10%, si la tasa que está ofreciendo India es el 10%, el rendimiento, ¿cuál sería el rendimiento del portafolio? Entonces, estos son los pesos. Acá está la tasa de rendimiento, ¿verdad? ¿Cuál sería el rendimiento del portafolio? Para poder obtener el rendimiento del portafolio, lo único que tenemos que realizar, o lo único que tenemos que hacer es un ejercicio de valor esperado. Entonces, si tenemos que hacer un ejercicio de valor esperado, ¿a qué es igual? El 10%, ¿cuánto es el 10% de 30? No, el 10% de 30 sería como 3%. No, aquí obteníamos un valor de 3%. Si yo multiplico 30 por 10, 0.30 por 10, el 10% de 30 sería también como el 3%. Y finalmente aquí el 4%. Entonces, si sumamos, aquí el rendimiento del portafolio es aproximadamente 10%, ¿no? Pero lo que hice para obtener ese 10% fue multiplicar el 30% por el 10%, el 30% por el 10% y el 40% por el 10%. A eso se le conoce también con el nombre de valor esperado. Y finalmente el 4% no es otra cosa que el rendimiento del portafolio. El 10% es el rendimiento del portafolio. Esa forma, ¿verdad? Ahí podemos ver una aplicación, ¿verdad?, de valor esperado. Y esa aplicación de valor esperado, simplemente, si yo por ejemplo he decidido invertir 100 millones y de esos 100 millones, ¿verdad?, el 30% se va a Brasil, el 30% a India y el 40% a China, el 10% y el rendimiento que voy a obtener es 10%, ¿cuánto sería el 10% de 100 millones? Pues serían como 10 millones, ¿no? Serían como aproximadamente 10 millones, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, ahí vemos ahí un ejercicio claro, práctico, sencillo, que quizás no esté tan enfocado a la mercadotecnia, está enfocado más a las finanzas, pero de alguna u otra manera nos permite entender la importancia de la estimación
del valor esperado, ¿verdad? La importancia de la estimación del valor esperado en la toma de decisiones, porque de esa manera estamos también aplicando un principio de diversificación. Estamos en este momento que estamos aplicando un principio de diversificación, estamos eliminando el riesgo no sistémico, y lo único que nos puede impactar simplemente sería aquí el riesgo sistémico. Entonces, ¿qué ocurre? En esta sesión vamos a plantear dos objetivos, como en todas las sesiones, pero aquí vamos a determinar fundamentalmente a estudiar la importancia de las distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas. ¿Por qué? Porque ya una vez que hemos analizado lo que es una variable discreta, que hemos analizado lo que es una variable continua, que hemos aprendido la estimación del cálculo del valor esperado, ahora vamos a estudiar la importancia de las distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas. Y el objetivo específico es que al terminar la sesión el estudiante entenderá y estará en capacidad de resolver ejercicios para distribuciones de probabilidad discretas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño cuadro que de alguna u otra manera resume lo que vamos a ver, pero para que sea para efectos más didácticos. Entonces, hay distribuciones, ¿no? Hay distribuciones. Nosotros tenemos dos tipos de variables, ¿no? Ya habíamos dicho que las variables aleatorias se pueden clasificar en discretas y también en continuas. Ok. Ahora, ¿cuáles son las distribuciones de probabilidad que nos permiten determinar estimaciones de variables discretas en cuanto a la ocurrencia, ¿no? Entonces, esas distribuciones de probabilidad en cuanto a variables discretas, podemos decir que esas distribuciones de probabilidad son dos, ¿no? En primer lugar, esas distribuciones de probabilidad en cuanto a variables discretas son dos. Tenemos por un lado la distribución de Poisson o Poisson, la distribución de Poisson o Poisson, y por otro lado otra variable discreta es otra distribución de probabilidad es la binomial, que es lo que vamos a ver, binomial. Ahora, en variables continuas, la distribución de probabilidad que se utiliza para determinar la ocurrencia de un evento simplemente es la distribución normal, ¿no? Que es para valores de n cuando una muestra es mayor a 30. Pero también se utiliza algo que se conoce con el nombre de distribución T-de-Student para valores de n menor a 30. Entonces, esto es fundamentalmente lo que vamos a ver de aquí para adelante. Para luego entrar a nuestro último, luego que analicemos estas distribuciones, entramos a nuestro último capítulo, que es el capítulo 6, en el cual en cambio vamos a analizar lo que son formas de muestreo, que es lo más importante para un estudiante que estudia mercadotecnia, porque a través del dominio de los procesos de muestreo, a ustedes les va a permitir realizar unas eficientes investigaciones de mercado para una correcta toma de decisiones, proyecciones de demanda, contribución a los flujos de efectivo y programación de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, distribución binomial. ¿Qué podemos decir de la distribución binomial? Es una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. O sea, la distribución binomial es una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, como yo lo estoy demostrando aquí. En segundo lugar, es que esta distribución describe una variedad de procesos de interés que son el resultado de un experimento conocido como proceso de Bernoulli, ¿no? Como proceso de Bernoulli. Ahora,
Lleva este nombre en honor al matemático suizo del siglo XIX, Jacob Bernoulli, que fue el que realizó las investigaciones y que finalmente hizo las publicaciones en la forma en cómo se debe cuantificar una distribución binomial. Entonces, el uso del proceso de Bernoulli lo podemos describir de la siguiente manera. En primer lugar, cada intento tiene solamente dos posibles resultados. Cada intento tiene dos posibles resultados. En primer lugar, éxito o fracaso. Cada intento tiene solamente dos resultados posibles, éxito o fracaso. En segundo lugar, es que la probabilidad de resultado de cualquier intento permanece fijo con respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una moneda, por ejemplo, aquí tengo una moneda. Entonces, esta moneda de 10 pesos, ¿verdad?, tiene dos caras, ¿es cara o es cruz? Entonces, cuando aquí nos dice que cada intento tiene solamente dos resultados, en el momento en que yo realizo esta actividad de tirar la moneda, ¿verdad?, hay solamente dos resultados, o tenemos sello, o tenemos águila, o tenemos sol. Entonces, si yo lo hago una vez, entonces esta vez salió águila, ¿verdad? Si yo lo hago otra vez, esta vez volvió a salir águila. Otra vez, esta vez salió sol. Entonces, cada intento que yo haga, tiene dos resultados, o es águila o es sol. Pero al mismo tiempo, en cada lanzamiento que yo hago, el resultado de ese lanzamiento no tiene ninguna incidencia en los resultados de los demás lanzamientos. Entonces, son eventos totalmente independientes. Por eso dice claramente ahí, el uso del proceso de Bernoulli lo podemos describir de la siguiente manera. El primer punto dice, cada intento tiene solamente dos resultados posibles, éxito o fracaso. Como en este caso, éxito o fracaso, podemos decir, ¿no?, es águila o es sol, ¿no? Por ejemplo, éxito o fracaso se puede tomar también cuando se realizan muestras en un proceso productivo se realizan muestras en un proceso productivo donde en ese proceso productivo podemos encontrar probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en ese proceso productivo podemos encontrar una probabilidad de que un porcentaje de la producción tenga defectos, un porcentaje mínimo, podemos decir el 4%, y el 96% no tenga defectos. Entonces, hay dos tipos, no solamente hay dos tipos de caminos, se puede decir. El éxito o el fracaso son defectuosos, no son defectuosos. Cuando yo lanzo la moneda, en este caso esta moneda de 10 pesos, puede ser águila o puede ser sol. Entonces, el segundo punto dice, la probabilidad del resultado de cualquier intento permanece fijo con respecto al tiempo. En el proceso productivo, quizás durante todo el proceso productivo ya se sabe que el 4% siempre va a ser defectuoso y el 96% va a salir completamente normal. Y siempre, en cada lanzamiento que yo hago de la moneda, el 50% la probabilidad va a ser de que en esa moneda caiga cara, y el 50% de la probabilidad de que esa moneda caiga o nos resulte cara, yo digo, bueno, nos resulte águila o nos resulte sol, ¿no? Y tercer característica fundamental de la distribución binomial es que los intentos son estadísticamente independientes. O sea, es una distribución de probabilidad que describe básicamente eventos independientes. Muchas veces los eventos independientes, el cálculo de los eventos independientes puede ser muy largo y muy extenso. Pues a través de la distribución binomial, a través de las investigaciones que hizo Bernoulli y a través de sus aplicaciones y sus fórmulas ya muy simplificadas, podemos obtener resultados que nos permite determinar cuál es la probabilidad de éxito, ¿no? Ahora, ¿cómo se estima la distribución binomial? Para esto vamos a borrar de nuevo. ¿Cómo estimamos la distribución binomial? Podemos decir lo siguiente. La probabilidad de R, ¿a qué es igual?
la probabilidad de R es igual a n factorial, ¿verdad? En primer lugar tenemos por un lado n factorial en la parte inferior, ¿no? Aquí arriba n factorial, en la parte inferior r factorial, multiplicado por ¿qué? Por n menos r factorial, por p, por q. P lo vamos a elevar, en este caso P lo vamos a elevar a la R y Q a la N menos R. P elevado a la R y Q a la N menos R. Entonces, de esa manera, podemos estimar el proceso de Bernoulli o la distribución binomial. Si ustedes se dan cuenta, lo que puse entre paréntesis, ¿esto qué es? Esto es la estimación de lo que conocemos con el nombre de una combinación. Combinación. No. Simplemente es lo que se conoce con el nombre, ¿verdad? De una combinación. P a la R es igual a n factorial entre r factorial multiplicado por n menos r factorial, y eso por P a la R y multiplicado por Q a la n menos R. Por Q a la n menos R. Donde P es la probabilidad de tener éxito, donde Q es igual a la probabilidad de fracaso, donde R es el número de éxitos deseados y donde N es el número de intentos hechos. Entonces, pero también esta distribución tiene medidas de tendencia central. En primer lugar tenemos su media, y en este caso la media de la distribución, ¿verdad? ¿A qué es igual? Es igual a N por P. La media de la distribución es igual a N por P, y la forma de estimar la desviación ¿a qué es igual? La desviación es igual a la raíz ¿de qué? De N por P por Q. A la raíz de N por P por Q. Eso es fundamentalmente la desviación, ¿no? Entonces, P es la probabilidad de tener éxito, Q es la probabilidad de fracaso, R es el número de éxitos deseados, N es el número de intentos hechos, la media es igual a N por P, y la desviación es N por P por Q, y eso es la raíz cuadrada. Entonces, tomando esto como ejemplo, vamos a realizar el primer ejercicio. Para esto voy a borrar acá, ¿no? Vamos a realizar el primer ejercicio. Vamos a realizar el primer ejercicio. Entonces, para una distribución binomial con n igual a 7 y p es igual a 0.2, encuentre para n igual a 7, ¿verdad? Y p igual a 0.2, vamos a determinar lo siguiente. La probabilidad de R igual a 5. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? Que para un tamaño de muestra de 7, ¿verdad? La probabilidad de éxito es del 0.2%. La probabilidad, si esa es la probabilidad de éxito, ¿cuál será la probabilidad de fracaso? La probabilidad de fracaso es igual a 0.8. La probabilidad de fracaso va a ser igual a 0.8, ¿verdad? N menos R, ¿a qué vendrá a ser igual? N menos R, ¿a qué vendría a ser igual? Bueno, el literal A, ¿qué nos dice? La probabilidad de R igual a 5. Nos dice la probabilidad de R igual a 5, la podemos estimar de la siguiente manera. Entonces, aquí por ejemplo, N menos R, si R es igual a 2, podemos N menos R es igual a 5. No. Ahora, aplicando el proceso de Bernoulli, ¿cómo nosotros podemos estimar obtener la respuesta? Ustedes ahí directamente en su pantalla tienen realizado un ejercicio, pero hecho en hoja de cálculo. Ustedes pueden amarrar la fórmula
y estimarla en la hoja de cálculo. Pero, ¿cuál es la probabilidad de R igual a 5? Simplemente podemos estimarla de la siguiente manera. La probabilidad de R igual a 5 va a ser igual, en primer lugar, a n factorial entre R factorial multiplicado por n menos R factorial, ¿verdad? Esto por P elevado a la R y Q a la n menos R. Así. Entonces, si n es igual a 5, tenemos que la probabilidad de R igual a 5, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es n factorial? N factorial es 7 factorial. ¿Cuánto es R factorial? R factorial es igual a 2 factorial. Entonces, 7 menos 5, ¿cuánto es? 7 menos 5 por P, ¿cuánto es P? P vale 0.2 elevado a la R. ¿Y R cuánto es? R vale aquí R es igual a 5. Aquí R, sí, R es igual a 5, ¿no? Aquí. R es igual a 5, vamos a ponerlo bien. La probabilidad de éxito P es igual a 0.2 y aquí R es igual a 5, por lo tanto n menos R es igual a 2. Es igual a 2. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Simplemente decimos la probabilidad de R igual a 5, ¿a qué va a ser igual? 0.2 elevado a la R significa 5. 0.8 elevado a la n menos R, ¿verdad? N menos R es 0.8 elevado a al cuadrado. De esta manera. 0.2 elevado a la R es 0.2 elevado a la 5. Y 0.8 elevado a la n menos R es igual al cuadrado. Si nosotros realizamos esa operación, que es la que ustedes tienen hecha ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo 7 factorial, aquí me quedaría 7 factorial, el numerador, entre 2 factorial por 2 factorial. Y de este lado tendríamos 0.2 elevado a la quinta, multiplicado por 0.8 elevado al cuadrado. Entonces, la probabilidad de R igual a 5, ¿a qué es igual? Simplemente va a ser igual a 0.0043. Es igual a 0.0043. Entonces, aquí tenemos el valor. Ahí está. Y ese es el literal A de nuestro primer ejercicio. La probabilidad de que R sea igual a 5. Pero en nuestro siguiente literal, que es el literal B, ¿qué nos dice? La probabilidad de R mayor a 2. Vamos a pasarla acá. La probabilidad de R, ahí pusimos R igual a 5, ¿verdad? Como literal A. Y aquí tenemos el literal B. La probabilidad de R, ¿sí ven? La probabilidad de R mayor a 2. Entonces, voy a borrar. Ya saben cómo estimar, ¿no? Cómo estimar esto. La probabilidad de R igual a 2. Aquí lo interesante al analizar la probabilidad de R igual a 2, lo interesante que podemos observar es que si yo tengo que n es igual a 5, perdón, n es igual a 7, en primer lugar, yo tengo que n es igual a 7, y me está pidiendo que la probabilidad de R mayor a 2, ¿verdad? Eso es igual a que me estén diciendo cuál es la probabilidad, ¿verdad? De 1, sí. La probabilidad de R mayor a 2, me están diciendo cuál es la probabilidad de R igual a 3, más R igual a 4, más R igual a 5, más R igual a 6, más R igual a 7. Entonces, eso es igual a decir que eso es igual a 1 menos la probabilidad de ¿qué? De R menor a 2 o menor o igual a 1. Eso es igual a la probabilidad de R menor o igual a 1. Lo que es lo mismo decir que la probabilidad de R mayor a 2,
¿A qué es igual? Es igual a 1 menos, podemos poner corchetes, la probabilidad de qué. En este caso, la probabilidad de R igual a 0, ¿verdad? Si es mayor a 2, quiere decir que no incluye el 2, entonces sería aquí menor o igual a 2. Es decir, la probabilidad de R mayor a 2 es a partir de 3. Entonces esto es menor o igual a 2, ¿verdad? Lo cual quiere decir que esto va a ser igual a la probabilidad de R igual a 0, más la probabilidad de R igual a 1, y más la probabilidad de R igual a 2. Así nos quedaría, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Lo que nos está pidiendo el ejercicio es aplicar la misma fórmula para obtener los diferentes valores de R. Por ejemplo, en el primer caso vamos a estimar y vamos a ir poniendo aquí cada uno de los valores, ¿no? Probabilidad de R igual a 0. ¿Cómo se le estima? La probabilidad de R igual a 0. Entonces, si yo digo la probabilidad de R en base a los datos que ustedes tienen ahí es igual a 0, ¿va a ser igual a qué? A n factorial dividido para r factorial multiplicado por n menos r factorial por p a la r y por q a la n menos r. Por p a la r y por q a la n menos r. Entonces, ¿eso a qué es igual? La probabilidad de R igual a 0, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale n factorial? N factorial en este caso es 7 factorial. ¿Cuánto vale R factorial? R factorial es 0 factorial por n menos R, 7 menos 0 factorial, multiplicado por P. ¿Cuál es P? La probabilidad de P es 0.2 a la R, 0.2 elevado a la R, y R ¿cuánto vale? R vale 0, y multiplicado por 0.8 a la n menos r, ¿verdad? Que eso es 7. Si nosotros resolvemos eso, ustedes lo tienen en la primera columna, en su primera columna tienen ya ese resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0.2 elevado a la 0 es 1. No, ¿verdad? 7 menos 0 es 7 factorial, 0 factorial es 1, y eso se va, nos queda 0.8, aproximadamente como 0.8 elevado a la n menos r, en este caso a la 7. El resultado de eso, ¿a cuánto es igual? Ustedes lo tienen en la parte izquierda, lo tienen como 0.2097. 0.2097. De la misma manera, ¿qué ocurre ahora si yo digo la probabilidad de R igual a 1? Si yo digo la probabilidad de R igual a 1, borro aquí, ¿verdad? R igual a 1, borro aquí y borro aquí. Entonces, la probabilidad de R igual a 1, ¿a qué es igual? Aquí es 1 factorial, aquí es 7 menos 1, 6 factorial, 0.2 elevado a la 1 y 0.8 elevado a la sexta. La 6. Entonces, la probabilidad de R igual a 1 ¿a qué es igual? La probabilidad de R igual a 1 es igual a 0.3670. Ahí está el segundo punto. 0.3670. Una vez que ustedes resuelven eso, ya sea en hoja de cálculo, eso es el resultado. Y el último resultado, ¿qué nos dice? La probabilidad de R igual a 2. Vamos a ver. R igual a 2. Ponemos aquí 2. Acá también ponemos 2. Entonces 7 factorial. Aquí 2 factorial. Acá también 2 factorial. Entonces, en ese caso, aquí es 2 y al lado es, aquí es 2 y aquí al lado es 5. Dos y 5. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de R igual a 2. La probabilidad de R igual a 2, en ese caso, ¿cuánto es? Es 0.2752. 0.2752. Ahí está.
Entonces, si seguimos con nuestro proceso anterior, ¿cuál es el resultado? Vamos a obtener que la probabilidad de R mayor a 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de R igual a 0, 0.2097, más 0.3670, más 0.2752. Entonces, la probabilidad de R mayor a 2 ¿a qué es igual? Es igual a 0.1480. Esa es la probabilidad de R mayor a 2. El literal C, ¿qué nos dice? En este caso, nos dice la probabilidad de R menor a 8. El literal C. El literal C nos dice la probabilidad de R. El literal C nos dice la probabilidad de R menor a 8. Si yo digo la probabilidad de R menor a 8, ¿a qué es igual? ¿A qué va a ser igual la probabilidad de R menor a 8? Simplemente, en ese caso va a ser igual a la probabilidad de ¿qué? A la probabilidad de R igual a 0, más la probabilidad de R igual a 1, más la probabilidad de R igual a 2, más la probabilidad de R igual a 3, más la probabilidad de R igual a 4, más la probabilidad de R igual a 5, más la probabilidad de R igual a 6, y más la probabilidad de R igual a 7. Ahí está. Eso es la probabilidad de R menor a 8. La probabilidad de R igual a 0, la probabilidad de R igual a 1, de R igual a 2, de R igual a 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si yo sumo todos esos valores de R, si yo sumo absolutamente todos esos valores de R, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que si R es igual a 7, ¿verdad? Si yo sumo y el valor de N es igual a 7, quiere decir que esos son simplemente los subconjuntos, ¿no? Si N es igual a 7 y me está pidiendo la probabilidad de todo el conjunto, podríamos decir de todo el conjunto universo, entonces yo puedo concluir que la probabilidad de R menor a 8 es igual a ¿qué? Es igual a 1 sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Y por qué es igual a 1? Simplemente porque el valor de N es igual a 7. Y ahí está el literal C. Por eso en el literal C no hemos realizado ningún tipo de cálculo, ¿no? Ningún tipo de cálculo. En el literal C no hemos realizado ningún tipo de cálculo. Vamos al ejercicio 2. Vamos a borrar aquí. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es muy sencillo. Voy a hacer 2 literales o 3 literales máximo, porque el resto es un proceso repetitivo, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Nos dice, encuentre la media y la desviación estándar de las siguientes distribuciones binomiales. Entonces tenemos el literal A. En el literal A tenemos que n igual a 16, que n es igual a 16, y por otro lado tenemos que la probabilidad que P es igual a 0.4. N igual a 16 y P es igual a 0.4. Ese es el literal A. Entonces, si yo quiero estimar la media y la desviación estándar, simplemente digo la media, ¿qué es igual?
La media es igual a n por p. Por lo tanto, en el literal A la media va a ser igual a 16 multiplicado por ¿qué? Por 0.4. La media, ¿cuánto sería igual? El 40% de 16, en este caso, vamos a, ¿no? Sería igual a 6.4. La media sería igual a 6.4. ¿Cuánto sería igual la desviación? La desviación sería igual a ¿qué? A la raíz de n por p por q. Entonces la desviación es igual a ¿qué? A la raíz. N, ¿cuánto vale? 16. P, ¿cuánto es? Es 0.4. Y Q, en este caso, es igual a 0.6. Entonces 16 por 0.4 por 0.6, la desviación en este caso, ¿a cuánto es igual? La desviación es igual a 1.96. Y aquí están los dos resultados. Ese es el literal A. Es obvio que si yo tengo que P vale 0.4, la probabilidad de fracaso, ¿cuánto será? 1 menos 0.4, 0.6. No. Y así tenemos eso, el valor. Vamos al siguiente literal. Vamos a hacer 3 porque son ejercicios muy repetitivos, ¿no? En el literal B, ¿qué nos decía el literal B? El literal B nos dice n igual a 10 y p igual a 0.75. Vamos a borrar. Simplemente voy a borrar aquí esto, acá esto, acá esto, n igual a 10, n igual a 10 y p igual a 0.75. N igual a 10 y p igual a 0.75. Q es igual a 0.25. Entonces, mío a qué es igual? A es igual a n por p. Entonces, 10 por 0.75. Entonces, 10 por 0.75, ¿eso a qué es igual? A 7.5. Y por otro lado, n, ¿cuánto vale? N vale 10. P, ¿cuánto vale? P vale 0.75. ¿Y Q cuánto vale? Y Q vale 0.25. 0.25. Por lo tanto, si yo sumo, si yo multiplico eso, la desviación en este caso es igual a 1.37. A 1.37. Y ahí tenemos desarrollado totalmente el literal B. ¿Qué dice el literal C? Por la última, porque los otros dos literales son iguales, ¿no? De la misma manera, estos ejercicios ya saben que los tomamos del libro de Estadística para Administración y Economía de Levin, y también estos ejercicios los van a encontrar en sus actividades para que los puedan resolver también de manera independiente y puedan reforzar lo que estamos ahorita analizando en clase. Si yo borro aquí, entonces, el literal C, ¿qué nos dice? Punto 15 y punto 85. Aquí tenemos punto 15. Punto 85. Entonces, N, ¿cuánto vale? En el siguiente caso, N vale 22. El valor de N es 22. ¿Qué sería el tamaño de la muestra? 22. Entonces, si obtenemos la media, tenemos 22 por punto 15, ¿verdad? Y acá n, 22 por punto 15,
y por 0.85. Entonces, la mu, que sería 22 por 0.15, en este caso, la media sería 3.3 y 1.67. ¿Ok? Ese sería el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3, que aparentemente se lo ve como muy complejo, pero es un ejercicio sencillo, ¿no? Disculpen que estoy un poquito agripado. Entonces, ¿qué ocurre? El director de control de calidad, dice el ejercicio, de la compañía de automóviles Quito Motor, se encuentra realizando su revisión mensual de transmisiones automáticas. En el procedimiento se retiran 10 transmisiones de pila de componentes y se las revisa en busca de defectos de fabricación. A lo largo del tiempo, solo el 2% de las transmisiones tienen defectos. Ahí ya tenemos un dato. Vamos a borrar aquí. Ahí ya tenemos un valor. Nos está diciendo que solamente el 2% tienen defectos, 0.2, ¿verdad? Y, por otro lado, suponga que se presentan de manera independiente, el 2% de transmisiones tienen defectos, y entre paréntesis dice, suponga que los defectos se presenten de manera independiente en diferentes transmisiones. Literal A, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra contenga más de 2 transmisiones con defectos? Literal B, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las transmisiones elegidas tenga defectos de fábrica? Entonces dice, en los procedimientos se retiran 10 transmisiones. Ahí ya tenemos otro dato, N. N es igual a 10. No, 10, de 10 transmisiones, el 20% tienen defectos, el 80% en lo absoluto tienen defectos. Entonces el literal A dice, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra contenga más de 2 transmisiones con defectos de fábrica? ¿No? Más de 2 transmisiones con defectos de fábrica. ¿Y cuál es la probabilidad de que ninguna de las transmisiones elegidas tenga defectos de fábrica? Entonces, como ya sabemos cómo estimar, ahí tenemos el literal A, ¿no? El literal A es muy sencillo. Ya lo habíamos hecho no, simplemente, más de 2 defectos de fábrica significa que nos están pidiendo la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de R mayor a 2, ¿verdad? Que eso es igual a que a 1 menos la probabilidad de R igual a 0 más la probabilidad de R igual a 1 más la probabilidad de R. Vamos haciéndolo más grande para que lo puedan divisar mejor. Aquí, la probabilidad de R mayor a 2, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos la probabilidad de R igual a 0, más la probabilidad de R igual a 1, y más la probabilidad de R igual a 2. Ahí está. Entonces, la probabilidad de R mayor a 2, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos... ¿Cuánto es la probabilidad de R igual a 0? 0.8170. Más, ¿cuánto es la probabilidad de R igual a 1? Ya saben ustedes cómo calcular esas probabilidades, 0.1667. ¿Y cuánto es la probabilidad de R igual a 2? Que es la tercera columna de la parte superior, es igual a 0.015. Si nosotros realizamos esa operación, al realizar esa operación obtenemos que la probabilidad de R mayor a 2, que es lo que nos pide el literal A, ¿a qué va a ser igual? En ese caso va a ser igual a 0.3086. Eso es todo, ¿no? 0.3086, ¿no? ¿Por qué? Porque casi le pega al 1. Si ustedes ven, 0.81 más 0.16, ¿verdad? Es casi 0.97 más 0.015.
Entonces, estamos muy cercanos en ese caso del 1, ¿no? Entonces, es 0.0086. Y en el siguiente caso, en el literal B, ¿qué nos dice el literal B? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las transmisiones elegidas tenga defectos de fábrica? Entonces, es la probabilidad de R igual a 0. Que ninguna tenga defectos de fábrica, simplemente es la probabilidad de R igual a 0. Entonces, la probabilidad de R igual a 0, en este caso, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que la probabilidad de R igual a 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a n factorial, que es 10 factorial, entre R factorial, ¿verdad? Que es 0 factorial, entre n menos r factorial, que es 10 menos 0, y esto factorial, multiplicado por 0.2 elevado a la n, que es 10, y por 0.8 elevado a la n menos r, ¿verdad? Sí, por 0.2, que en este caso es 10, y por n menos r, porque r es igual a 0, R también es igual a 0, que también en ese caso es elevado a la R, no, aquí me equivoqué, por P elevado a la R, que en este caso es 0, y por 0.8 a la 10, ¿no? Entonces, si yo resuelvo todo eso, lógicamente aquí los paréntesis, tengo que la probabilidad de R igual a 0, ¿a qué va a ser igual? Directamente la respuesta, ya la tenemos estimada en la pantalla, es igual a 0.817. Y ahí obtenemos el literal B. Como pueden ver, fue un ejercicio largo en cuanto a la lectura, pero muy fácil de determinar cuáles son los valores importantes para poder obtener la probabilidad. Perdón, la probabilidad. Y finalmente, vamos a hacer rápidamente para la próxima clase continuar con distribución de Poisson, pero muy brevemente, para hacer una breve introducción, podemos decir que es una distribución de probabilidad para variables discretas también. Lleva el nombre en honor al científico Simeon Denis Poisson. Se lee Poisson, pero es Poisson, es porque es francés, y pues nació en 1781 y murió en 1840, y permite describir ciertos procesos como los siguientes: llamadas telefónicas, demanda de los pacientes, llegadas de camiones y automóviles de una caseta. ¿Qué ocurre? ¿O qué podemos decir como conclusión en esta clase? Es que la distribución de probabilidad es una distribución de frecuencias teóricas que describe la forma en que se espere que varíen los resultados, ¿no? O sea, esto de aquí es una distribución de frecuencia, una distribución de probabilidad es una distribución de frecuencia teórica que describe la forma como se espere que varíen los resultados. ¿Por qué? Porque R puede cambiar. R puede ser igual a 0, a 1, a 2, a 3, hasta 10. R puede ser mayor a 1, menor a 2. Entonces, ¿cómo se esperan que varíen los resultados? Y de la misma manera, es una distribución de probabilidad, ¿verdad? Y se la puede decir que es una distribución de frecuencia, de una distribución de frecuencias teóricas. Y esa distribución de frecuencias teóricas incluso nos puede permitir realizar gráficas. Vamos a ver si después hacemos unos ejemplos de eso. Muy bien, así hemos terminado esta sesión. No se olviden de realizar todas sus actividades. No se olviden también de hacer todos los ejercicios y prepararse para los respectivos exámenes, sobre todo ya el final, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.